Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Tenemos hoy a nuestro invitado, un invitado particularmente especial. Es alguien muy conocido en nuestra comunidad por lo que hace, por lo que ha sido y por quién es. Beto Canul. Beto, bienvenido. Realmente es un privilegio tenerte acá. Un expresidente del Consejo de CONCAEM, alguien que conoce la vida empresarial y pues de verdad me da muchísimo gusto tenerte acá, Beto. No, al contrario, Lulú, es un placer estar aquí en tu programa y pues sí, para que podamos platicar de todo lo que hemos andado y todo lo que hacemos y lo que tú quieras preguntar, ¿no? No, la verdad es que sí es padre porque cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Beto, lo conozco porque yo era la presidenta de Canacintra, Estado de México, y entonces yo representaba, por supuesto, a mi cámara, y entonces tengo la oportunidad de conocerte porque tú ya eras expresidente de CONCAEM, ¿no? Así y la verdad es que cómo se hermana la gente, cómo trabajamos juntos y cómo nos preocupa el tema empresarial. Y Beto, yo sé que tú tienes una vida muy rica empresarialmente hablando. Yo sé que vienes de una parte empresarial en donde cuando tú tomas la decisión de representar al consejo, un consejo que pues ya tiene, de hecho el año que viene ya cumple 35 años. Así es, así ¿no? es. Platícame de esa vida empresarial. Sí, como no, con mucho gusto. Mira, yo desde un principio siempre he sido una persona que me ha gustado ayudar a la gente, ¿no? De ayudar a todos. Entonces sucede que empezamos pues desde trabajar en lo que es Aritac. Yo era director general de cigarros La Tabacalera Mexicana. Y entonces yo era el director y propiamente me manejaba yo la cuestión más bien del personal. Y entonces fue cuando entramos a Aritac, que también son socios de CONCAEM. Y empezamos a trabajar ahí, pero casi yo no participaba mucho, nada más iba yo de vez en cuando. Posteriormente había los problemas que había pues con el gobierno federal en ese entonces, tiempos de Echeverría, cuando se estatizó la banca y todo ello. Y entonces fue cuando ya ya fue cuando me metí más en la cuestión empresarial a través de Coparmex. Fui vicepresidente de Coparmex, Estado de México. Y posteriormente fui ya presidente de ese organismo empresarial, que en ese entonces, pues ahora se decía que los empresarios estábamos totalmente relegados en ese entonces. ¿Solo en ese entonces? Bueno, todavía, ahora peor, estamos peor, ¿no? Ahora no, pero en ese entonces se decía que el único medio en el cual podíamos nosotros hacer presencia era a través del periodicazo, parecíamos como si fuéramos para matar moscas, así. O para los perros. No, a través de los medios que nos ayudaron muchísimo, de verdad, porque fue cuando precisamente teníamos que protestar sobre tantas cosas que sucedían en ese entonces. Te repito, en tiempos de Echeverría, de López Portillo, y fue cuando anduvimos en esas líneas. Posteriormente ya ya fue cuando se formó el Consejo Coordinador Empresarial en ese entonces, ahora CONCAEM, y fue cuando ya empezamos a trabajar también ahí. Yo fui propiamente socio fundador del Consejo, fui vicepresidente primero y después ya llegué a ser presidente de CONCAEM. Fíjate qué privilegio tener a uno de los primeros presidentes de CONCAEM. Yo también fui presidenta, por si ocupas saberlo. La verdad es que sí, fui presidenta y de veras es uno de los cargos más honrosos que uno puede llegar a tener. A mí me da mucho gusto, fíjate que también yo pertenecía a Aritac. Y a mí me tocó formar parte la verdad es que cuando tienes en la vena el tema de trabajo empresarial, de política empresarial, que además es una política que debemos de seguir impulsando dentro de nuestro país, porque hay organismos que no nos representan y hay organismos que sí nos representan, ¿no? Y que tú dices, no, claro que esa persona a mí no me representa como... Pues no, o sea, es el líder, pero realmente no representa. Y hay que trabajar muy duro para seguir representando, para seguir siendo una voz bastante clara y nítida con respecto al tema empresarial. Hace ratito que platicábamos y decíamos, a ver, Beto, yo creo que los empresarios hemos pasado por las duras y las maduras, y la verdad es que nosotros debemos de ser, y tenemos que tenerlo muy claro, ese contrapeso
para las autoridades. El tema minero en este momento, el tema laboral en este momento, es el momento y no hay voces. O sea, ¿qué está pasando en esa política empresarial? ¿Dónde nos atoramos? Éramos muy productivos en cuestión de tabaco, México. Sin embargo, lo tomó el gobierno, en ese entonces de Echeverría, y se fue para abajo. Dejamos de producir nosotros y de exportar inclusive nosotros el tabaco. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no puede manejar las cosas de las empresas. Son muy malos empresarios el gobierno. Son pésimos. Y lo que está sucediendo actualmente, pues también está sucediendo muchas cosas que realmente ahorita el empresariado, yo no veo que haga algo para tratar de ver lo que tú ahorita mencionabas, la cuestión laboral. Nadie dice nada, bueno, dicen uno, bueno, pues sí, platicaba yo hace rato con una persona, en el sentido de que, por ejemplo, está en el Congreso la cuestión de trabajar 40 horas la jornada laboral. Es muy bueno eso, definitivamente, pero no es el momento. No es el momento ahorita, porque México ahorita está en una situación de una economía que realmente no puede ahorita soportar ese tipo de cambios. Es muy bueno porque los grandes países lo tienen. Pero no estamos en esas condiciones. Claro, no somos primera economía, ¿no? Digo, ¿por qué? Para el trabajador es muy bueno, definitivamente, y creo que puede ser más productivo el trabajador con 40 horas de trabajo laboral, pero no es el momento, repito. Sí, yo coincido contigo. A mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer al representar. Tenemos que ver que efectivamente los temas que tenemos sean temas que sean torales, que nuestro país necesita muchas cosas y por eso es la importancia de que haya una representación clara, una representación que efectivamente lleve la voz de los empresarios. Y yo no creo que los empresarios estén quedos, yo creo que más bien el tema del sector empresarial es que llega un momento en que vamos perdiendo credibilidad quienes les representamos. Y entonces dicen, no, tenemos que buscar la manera de ser representantes de ellos, tenemos que buscar el cómo hacer que las cosas funcionen. Pero es bien interesante tu historia porque finalmente me parece que has pasado, fíjate, esa es la parte interesante, has ido pasando, por ejemplo, cuando representaste a Coparmex, que es todo un contexto totalmente diferente con Coparmex a lo que viene siendo Canacintra, a lo que viene siendo Canaco, a lo que, ¿no? O sea, son condiciones totalmente diferentes porque además son filosofías que no son diferentes pero que se complementan. O sea, realmente no estamos divorciados, ¿estás de acuerdo? La filosofía que tiene USEM, la filosofía que tiene Coparmex, estamos vinculados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, exactamente. Es muy diferente porque Coparmex es un sindicato patronal que realmente pues es actualmente ya no es obligatorio afiliarse a algo, pero antes era obligatorio afiliarse a Canacintra, a Cámara de la Industria de la Construcción, y en cambio Coparmex era de libre afiliación en ese entonces. Entonces ahí realmente se afiliaban los que realmente querían hacer algo por el empresariado. Era un poquito diferente, como tú dices, la filosofía, ¿no? Yo pertenecía a Coparmex también. Qué bueno, pues hemos sido ajonjolín de todos los moles. Como que hemos ido, sido ajonjolín de todos los moles, yo no tanto, pero fíjate, la verdad es que... Mira, esto que estoy diciendo es así, porque bueno, somos muy poco participativos los mexicanos, realmente. Yo pertenecía a la Cámara de Comercio, a Canacintra, a Coparmex, aparte a asociaciones de Club de Leones, o sea, y siempre nos veíamos los mismos. Sí, nos hace falta participar más, nos hace falta trabajar mucho más equipo, necesitamos, hace rato platicaba yo con Cele el tema precisamente de que tenemos que aprender a hacer equipo, a hacer grupo, a hacer que la gente pertenezca y que obviamente tengamos oportunidades diferentes. Pero además tienes razón, ahorita que estabas diciendo que habías pertenecido prácticamente a todas las cámaras y a todas las asociaciones y a todos los clubs, yo dije, no, bueno, parece rebocito, ¿no? Se va atorando en todos los clavos. Pero fíjate, está genial porque sí necesitamos tener una vida mucho más activa. En muchos países
sobre todo en países del primer mundo, la mayor parte de las personas pertenecen a alguna asociación, a algún club. O sea, ¿qué pasa ahí? Pues que hay un sentido de pertenencia diferente y que al final esto coadyuva precisamente a construir una sociedad mucho más plural, a construir una sociedad mucho más completa, mucho más directa, con una condición totalmente diferente, y eso bien vale la pena, ¿no? Sí. Hasta en la iglesia, o sea, cuando vas a misa a Estados Unidos, haces comunidad, ¿no? Así es, y sobre todo la ayuda, ¿no? Mira, el empresariado luego es muy criticado porque dice es muy egoísta y trata de hacer las cosas para su bien y todo eso, pero yo creo que el empresariado ayuda en muchas cosas, ¿no? Y hace rato precisamente platicábamos con Selene en el sentido de que, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el Banco de Alimentos, yo fui fundador del Banco de Alimentos porque el Banco de Alimentos es hijo del Consejo Coordinador Empresarial, ahora CONCAEM. Fíjate que vamos a ir a un corte, ahorita regresamos y tomamos ese tema, porque además es cierto, el empresariado no somos miserables, somos generosos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, ya me chulié yo sola, pero... Perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Regresamos en unos minutos más, por favor. Oh, muchas no, gracias, no. muchas gracias. Estamos regresando en Sobremesa con Lulú Medina, y un tema sumamente interesante porque en muchas ocasiones se cree, es una fantasía a veces de la ciudadanía pensar que los empresarios no son generosos. Yo conozco, la mayor parte de los empresarios son gente generosa, son gente cálida, gente que le preocupa. Y tú tocaste dos puntos en el segmento anterior. Uno de ellos fue el tema precisamente de que sí queremos que la gente que colabora con nosotros tenga mejores condiciones de vida, porque a todos nos conviene, ¿eh? Así es. O sea, ya no es cuestión de simplemente de generarlo, sino es una cuestión de que efectivamente a todos nos conviene. Si nosotros tenemos una sociedad rica, hacemos que la gente pueda tener una mayor capacidad de compra, podemos hacer que tenga una mejor condición de vida, y esto nos va beneficiando a todos como sociedad. Y la única manera que yo le veo de erradicar la pobreza, sin lugar a dudas, es generar empleo, y es generar más empresa, y es generar comunidad, ¿no? Y hace ratito platicábamos precisamente de esta parte, en donde dices, y eso me gustó, porque dije, no, espérame, porque cuando dices que cuando tú estabas como presidente, ¿cierto?, tienes la oportunidad de generar esto que es el Banco de Alimentos. Ahora sí, entramos en lo que a ti te gusta, en lo que estás haciendo actualmente, y en donde de verdad tuve la oportunidad de estar contigo hace poco, y para mí fue una delicia ver cómo haces para que gente en condiciones sumamente complicadas tenga una oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Sí, mira, precisamente surge? la filosofía del empresariado es el bien común, como tú decías, ¿no? Es decir, no nada más generar la riqueza para los accionistas o dueños de las empresas, sino para los trabajadores y para toda la sociedad, porque precisamente es eso, ¿no? Es el bien común. Entonces, precisamente con esa filosofía, USEM formó por primera vez en México los bancos de alimentos en Guadalajara. Fueron cuando nos invitaron a nosotros, a través de USEM del Estado de México, que en ese momento lo presidía Ricardo Estefan, el contador Ricardo Estefan, nos invitó a los miembros de CONCAEM a que formáramos el Banco de Alimentos. Mira. Nos invitaron, nos dijeron, oigan, fíjense que sobra mucho alimento que se echa a perder, y hay cantidad de personas que carecen del alimento. Entonces se los propusimos, tanto Ricardo como yo, a todos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, ahora CONCAEM, a que formáramos el Banco de Alimentos. Lo tomaron con mucho entusiasmo, dijeron sí, cómo no, y fue como se inició precisamente. Precisamente
la Cámara de la Industria de la Construcción fue el primer donador. Donó una estaquita para poderlo empezar a copiar y distribuir en un momento el alimento. Los señores Garcés, tanto don Jorge como don Gabriel Garcés y don Eduardo Monroy, fueron también los primeros miembros del patronato, que dijeron, cómo no, con mucho gusto formamos esto, y lo tomaron ellos en su mano, sobre todo don Eduardo. Don Gabriel y don Jorge nos dieron en comodato unas bodegas en la central de abastos, que en ese entonces estaba, pues, donde está actualmente, pero estaba totalmente separado de lo que es Toluca. Sí, claro. ¿Sí? En ese entonces, hace 25 años. Cuando venías a Metepec, decías voy al pueblo. Exactamente. Y ahora nos dicen a nosotros. Entonces estaba la central de abastos muy separada de Toluca, pues había una que otras casillas por ahí, y fueron a los primeros beneficiarios a los que les entregaba, y también de los primeros que donaron fueron los locatarios del club de la central de abastos. Y ahí fue donde ahí empezó la historia, hace 25 años. Ya después fue pues creciendo el banco de alimentos. Posteriormente ya nos cambiamos a donde estamos actualmente, en una bodega que nos dio también en venta, vamos a decir en venta, el corporativo La Moderna, y es donde estamos actualmente, y ahora ya ha crecido más. Desgraciadamente, sobre todo en estos 4 últimos años, ha crecido la pobreza tremendamente, tremendamente. Te doy unos datos. En 2018, en el Estado de México, datos de la CONAPO, habían alrededor de 4,5 millones de personas con carencia alimentaria en el Estado de México. En el Estado de México. Actualmente, más bien el año pasado, los últimos datos también oficiales, hay 6 millones de personas en carencia alimentaria. Es decir, carencia alimentaria no quiere decir que no coman, sino que a veces medio desayunan, a medio comen, algo comen, pero poco. No hacen como todos, como nosotros, que hacemos nuestros 3 alimentos. Estás como 5, Beto. No. Bueno, ahorita estoy tomando cafecito y pancito. No, sí, pero sí, la verdad es de que desgraciadamente ha crecido mucho la pobreza. Y actualmente pues estamos atendiendo a alrededor de 130,000 personas que cada quincena le damos un paquete alimentario. Es una ayuda alimentaria en alrededor de 52 municipios. Sin embargo, para 6 millones de personas que están con carencia alimentaria, pues es ridículo. Es muy poco. Pero ahí es donde viene lo que tú mencionabas anteriormente, la generosidad de las empresas. Muchas empresas, la gran mayoría de las empresas que nos están apoyando, altruistamente nos dan alimento. Todas las empresas no es que digan es el producto que ya no sirve, no. Producto bueno. Yo lo vi, o sea, con estos ojos que se han de comer los gusanos, de verdad, o sea, yo lo vi, o sea, yo iba caminando en tu bodega y yo decía, esto me gusta, o sea, realmente la calidad de los productos que tienen ustedes para esos paquetes que entregan es de una calidad extraordinaria. Exactamente. De verdad, ¿eh? Exactamente. Ahora, cuando estás hablando de 152,000. No, son 130,000 personas a las que atendemos. 130,000 personas. 130,000 personas, que son alrededor de unas 28,000, 29,000 familias. Familias. Están en 52 municipios. ¿Cuántas toneladas mueves cada mes? Un promedio de 750 toneladas de alimento. La mayoría es donada. Vamos a decir alrededor de 600 toneladas son donadas. Y más o menos como 120, 150 toneladas las compramos. Las compramos nosotros porque si nos donan, pues que te diga cereal, nos donan latas de atún, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los básicos, no sea frijol, arroz, aceite, eso pues no nos donan 60 toneladas o 70 toneladas mensuales, ¿no? Entonces, quincenales. Entonces, esos nosotros los compramos. Así es como funciona el Banco de Alimentos. Acabamos ahorita de abrir un centro de acopio y distribución en Tejupilco. Ah, qué padre. Sí, porque fíjate que nos han estado solicitando desde hace mucho tiempo
alimento de ahí. Es la zona, creo que tú la conoces, es Sí. la zona más vulnerable del Estado de México, Es cierto. la zona sur. Que es la Es parte un- de Tejupilco, Cuervos. Todos los lubianos, la Lubianos, playa, toda esa Tlatlaya. parte de verdad da tristeza el que va uno. Nanchititla. Fuimos a abrir grupos y nos decía las personas de ahí, dice, vamos a juntar a las personas de tal comunidad en la delegación. ¿Listo? Pues la delegación municipal o la delegación agraria, etcétera, etcétera. Pues dices, un cuartito, ¿no? No. Es una palapa con piso de tierra. Las escuelas, de igual forma, aunque es zona calurosa, pero pues nada más es un tejabán, y los niños sentados en el suelo. Así están esas comunidades. Y obviamente, como son zonas que nada más son de agrícolas, pero de temporal, pues nada más cuando hay maicito y cuando hay el producto es cuando tienen alimento, cuando no. Y te voy a decir que esa zona es una zona que tiene la gran fortuna de tener un clima espectacular, que podrían estar desarrollando otro tipo de producción y que nos hemos atorado. Desgraciadamente es una zona que está relativamente cerca, porque vamos a decir, nosotros atendemos a gente de Polotitlán, que está Al norte. Al norte, que está a 150 kilómetros de aquí. Pero el camión se hace 2 horas. En cambio, para ir a Tlatlaya, que son otros 150, bueno, son un poquito más, 180 kilómetros, 190 kilómetros, el camión se hace 5 horas, un camión de carga. Entonces nosotros no podíamos llevarlos desde Claro. aquí, desde Toluca hasta allá, porque de aquí a que distribuye, pues ocupa todo el día y después pues, tendría que pernoctar allá, sería un lío. Por eso es que tuvimos la facilidad de que el presidente municipal de Tlatlaya, donde Reinaldo López, nos dio en comodato una bodega. Ah, qué bueno. Y es como precisamente estamos ahorita ya, a partir de este mes de abril, estamos ya funcionando allá, atendiendo a 820 familias, equivalente a 3.200 personas en Tejupilco. Ah, qué Pero aparte de eso, en Tlatlaya ya estamos atendiendo alrededor de unas 3.000 personas, pero ya no podían venir acá, les salía muy... Era muy costoso. Nosotros no podíamos mandarlo por lo que te decía. Claro. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Por la inseguridad. Que la zona sur, pues es una zona muy, Con un alto nivel muy de conflictiva, inseguridad, sí, muy claro. conflictiva. Pero ahora están en Tlatlaya con personal de Tejupilco, con personal de ahí, ya es más fácil poder manejar las cosas. ¿Sabes? Fíjate que es muy interesante que que estés trabajando con varias partes del estado. Estamos prácticamente cerrando este segmento, no se lo está yendo muy rápido, Beto, o hablas Hablamos mucho. mucho. O hablas Ya no vamos a hablar. No, sí, está perfecto. Ahorita regresamos, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Muchísimas gracias, Beto Canul. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Beto Canul, que es el director general del Banco de Alimentos del Estado de México, y la verdad es que está muy interesante porque has estado abriendo oportunidades, lo has ampliado. O sea, realmente cuando tú inicias con este Banco de Alimentos, pues prácticamente, Beto, que tenías solamente lo que era el Valle de Toluca, ¿cierto? No, nada más eso, era nada más lo que era alrededor de la central de abastos. Se atendían a lo mejor a 100 o 200 familias y los que estaban ahí cercanos, nada más. Y después ya poco a poco se fue formando. Yo no seguí en el Banco de Alimentos porque pues andábamos ahora sí que en las lides empresariales y pues o andaba uno en un lado, andaba en otro. Entonces yo me retiré de ahí, aunque estaba Claro, era yo miembro del patronato y todo eso, pero muy poco andaba yo realmente en acción, vamos a decir. Hasta posteriormente, cuando ya me jubilo de Cigatam, bueno, ya tuve otras actividades, porque después de eso, pues me pidieron que pasara yo a la cuestión de gobierno. Yo había sido empresario siempre,
y me invitan a que pudiera yo participar en el Ayuntamiento de Toluca del año 2000 al 2003 ¿Con quién con Juan participaste? Carlos Núñez Armas. Mira, Fue el primer gobierno panista que hubo aquí. Yo siempre he Lo sido sé. apartidista. Yo siempre- también. Sí, somos apartidistas. Es decir, pero sí somos políticos. Claro, no somos definitivamente, ¿no? no somos Entonces, me invitan a que me hiciera yo cargo de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Toluca. mira. Y estuve del 2000 al 2003. Posteriormente termino en el 2003 y me llaman ¿cómo se llama? Del gobierno federal, que si quería yo hacerme cargo de la Delegación de Economía en el Estado de México. Y entonces fui del 2004 al 2011, fui delegado estatal de la Secretaría de Economía. Ese puesto sí me acuerdo de ti, o sea, Sí. ese puesto sí tuve yo la oportunidad de estar cerca de ti. El puesto, el tema de la Secretaría, bueno, de la Dirección General de Desarrollo Económico del municipio, no la tengo en el radar, pero seguramente te he de haber ido a... No, creo que no, porque yo no daba mucha lata. ¿Quién sabe? No, ni cómo me ayudo, pero sí, realmente no he sido muy molona. Pero fíjate qué interesante, o sea, cómo realmente la política empresarial termina de alguna manera coadyuvando en lo que viene siendo la política, ¿no? Pero con nuestro tinte tan particular de los empresarios, ¿cierto? Así es, así. ¿No? Sí, es que fíjate que cuando a mí me invita el presidente electo, Juan Carlos Núñez Armas, a que pueda participar, yo no lo conocía para nada, no lo conocía. Entonces me llaman, me dicen, oiga, él quiere hablar con usted, el presidente electo de Toluca. Dije, bueno, pues cómo no, con mucho gusto, voy a platicar con él, a ver de qué se trata, ¿no? Para esto, el candidato del PRI en ese entonces, que perdió, también me habló, pero para pedirme consejos de qué podíamos hacer para mejorar la economía en el municipio de Toluca. Entonces yo dije, también seguramente el Con mucho presidente electo Me va a decir lo mismo. me va a pedir también lo mismo, ¿no? Entonces llegamos y platicamos lo que tú quieras de cómo estaba la economía, una serie de cosas. Y al final le digo, bueno, pues ahí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ah, pues qué bueno. Oye, pues ojalá y entonces podamos hacer algo. Le digo, sí, cómo no, cuando tú gustes lo podemos hacer. Y me dice, bueno, entonces mira, te vas a poner en contacto con fulano de tal para que firmes pues, tu contrato y todo eso. Le digo, bueno, ¿cómo? No, pues sí, es que quiero que te hagas cargo de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Toluca. Ah, caray, yo iba a salir de viaje. Entonces le digo, mira, déjame ver, platicar con mi esposa, a ver si ya tenía yo planeado salir. Claro. Porque, ya fui, platiqué con ellos, con mis hijos. Dice, no, pues suspendemos Lo el que viaje. tú quieras, claro. Y ya fue cuando entré ahí. Y sucedió lo mismo después con cuando la delegación de la Secretaría de Economía. También dije, bueno, ya terminamos, ahora sí me voy de viaje. Y también fue cuando recibo una llamada. Salía yo al día siguiente de, ¿cómo se llama?, de cuando me hablaron. Iba yo a un viaje largo. Cuando me dicen, oiga, ¿y esto tiene usted que venir a una entrevista aquí a México? Le digo, no, pues yo mañana me salgo. Me dice, no, ¿puede usted venir a las 9 de la mañana? Aquí ya sale su vuelo. Pues en la tarde. Le digo, bueno, pues ¿puede usted venir en la mañana? Sí, con mucho gusto, ahí voy. Fui, me entrevisté, salí, regresé, tomé mis maletas y vámonos de viaje. Y así fue. Ya regresando, ya fue cuando ya me dijeron que ya, porque estábamos en una terna para ocupar el puesto. Y ya cuando regresé me dijeron que pues yo era el elegido, vamos a decir. Elegido. Y ya estuvimos ahí del 2004 al 2010. La verdad es que el servicio público es muy interesante, es muy intenso y muy agradecidos de estar en una situación así porque realmente ser funcionarios públicos por vocación y por decisión es padrísimo. No, fíjate que yo cuando me invitaron para lo de la Dirección de Desarrollo Económico, yo dije, bueno, si hemos estado tratando de ayudar al empresario, de este lado, si ahorita tienes la oportunidad de apoyarlo del otro del lado. otro lado, pues hay que hacerlo. Claro,
Por Hay que hacerlo porque supuesto. tú tienes una visión y de tratar de ayudar a la gente, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no? Y entonces fue cuando dije, pues, vamos a entrarle. Pero fíjate que la parte interesante que yo creo que en el tema de economía, de desarrollo económico, es la parte más bonita, porque no es que busquemos, no es el ayudar, es el participar de una manera clara, es el conocer perfectamente. Primero conoces todas las por las que pasamos, ¿no? Porque parece a veces viacrucis, ¿no? Dices, neta. O sea, digo, muchos piensan que es muy fácil ser empresario y muchos piensan que con nosotros son mucho más fáciles lograr las cosas. Y no es cierto. Así es. Encuentras empresas que finalmente hoy están en una situación sumamente complicada por las condiciones y las políticas públicas que emiten, ¿no? Y entonces dices, de verdad necesitamos tener a alguien que entienda perfectamente, ¿no? Por eso a veces yo digo, a ver, los diputados, hay muchos diputados que no nos representan, que están en la Comisión de Economía, que no saben nada, o en la parte de Agricultura, que tampoco saben nada, que se están llevando al traste al campo, que están llevando al traste al desarrollo económico, y que finalmente no nos están representando. Pero también el problema que luego existe cuando, por ejemplo, en el caso mío, y yo creo que tú también, que tienen tantas restricciones, que quisieras hacer mucho para poder apoyar, pero que hay muchos candados que en un momento dado no te permite, estando ya en la función pública. Porque decía uno, oye, yo puedo pedir, por ejemplo, en economía, vamos a hacer permisos de exportación y todo eso más fácil, pero no, tienes tantos candados que en un momento dado te restringen. En la cuestión de, por ejemplo, en el ayuntamiento, los permisos que tienes que conceder para las empresas, pues ya tienes restricciones, tienes presupuestos ya en candado que ya no puedes ejercerlos, porque para poder apoyar. Y así como eso, digo, son cosas que teniendo más tiempo, por eso es que luego a veces en la política debería de haber funcionarios de tiempo completo. Es decir, aquí pues nada más son por 3 años o por 6 años de carrera, exactamente, de carrera. ¿Para qué? Pues para que precisamente esas personas puedan trabajar y hacer adecuaciones para la mejora de la sociedad. Fíjate que coincido contigo y no, y disiento, y ya ves que a mí me encanta mucho el tema de disentir, pero yo creo que coincido contigo en que también uno tiene que tener la capacidad. Cuando yo fui funcionaria pública tuve la gran fortuna de tener como jefe a una gente que te daba la libertad. Y eso es una bendición, ¿no? Es más, yo no hubiera podido trabajar con nadie que no me dejara trabajar, ¿no? Sin embargo, él era un hombre muy generoso, muy gentil, que me permitió hacer lo que yo tenía que hacer. Pero tienes toda la razón, no, lo hicimos sin presupuesto, o sea, al inicio lo hicimos sin presupuesto. La ciudadanía da por sentado que hay un presupuesto y que hay unas... No es cierto, o sea, en muchas cosas nosotros no teníamos presupuesto y lo seguíamos haciendo precisamente gracias a la generosidad de los empresarios, porque pues me acercaba a una cámara, me acercaba a otra, buscaba cómo hacer, hicimos eventos, o sea, buscamos las alternativas para poder lograr el objetivo, ¿no? Pero tienes toda la razón en el tema de desarrollo económico. En el tema de desarrollo económico, yo creo que algo que a veces nos lastra mucho en el desarrollo económico es que pensamos que es por vocaciones. No, no son vocaciones. Decimos, el municipio tal trae la vocación de zapatos. No, a ver, si tienen la vocación de zapatos, le sacamos provecho a los zapatos, pero también le sacamos provecho a todo el tema, al tema comercial, también le sacamos al tema turístico. El Estado de México es muy rico en turismo. O sea, podríamos ser una economía sin chimeneas y muy fuerte, y no le sacamos provecho. El otro día estaba yo escuchando a alguien que me decía, oye, Valle de Bravo es hermoso, es precioso, ¿por qué no lo promueven? Sí, sí lo promovemos, pero todavía necesitamos más promoción. O sea, sí creo que los gobiernos han hecho mucho trabajo. Hay gobiernos que de verdad han trabajado de una manera muy fuerte, han hecho lo que les corresponde hacer, pero todavía nos falta mucho más.
O sea, no podemos quedarnos con esto, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que impulsar, tenemos que hacer, ¿no? Y ese paso tuyo por lo que viene siendo el tema de ser parte importante de lo que es un gobierno y que además somos opositores por nuestra naturaleza. ¿Cómo lo viviste? O sea, porque además No, sí. es cierto, o sea, tenemos ese tema, nosotros así como, bien por ti, pero... No. No, mira, yo igual que tú, en el caso de la dirección de cuando estuve en el ayuntamiento, también mi presidente municipal me dejaba hacer todo lo que quisiera. Es más, yo sabía que tenía acuerdos con los diferentes directores pues cada semana, y a veces pasaba yo 2 meses en que no tenía yo acuerdo con él porque me dejaba que yo hiciera lo que sea. A lo que voy yo es que tienes ya restricciones, Sí, claro. porque para abrir una empresa tú quisieras decir, oye, pues esa es la Ábrela ya. empresa, no, tienes que hacer esto, una serie de trabas, es a lo que yo me refiero, que es donde no tienes tú. En cambio, si tienes un tiempo, es decir, estábamos 3 años ahí, por más que tú querías que se hicieran algunas cosas, pues de aquí a que pasaba cabildo, todo eso, era un lío, ¿no? Entonces, por eso decíamos... La burocracia mata. La burocracia. A mí me fue muy bien, porque estando ahí tanto en la federación como en el ayuntamiento, tuve muchas satisfacciones. Por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, pudimos conseguir recursos para hacer lo que fue el centro de atención empresarial que hicimos. Ese es muy valioso. Los martes del empleo que constituimos, que era muy bueno. ¿Por qué? Pues porque veíamos a las empresas que tuvieran vacantes y hacíamos en un solo lugar, lo hacíamos en la concha acústica primero, pero después, como conseguimos recursos, hicimos la oficina donde había cubículos, pues donde llegaba el empresario, llegaban las personas y se contrataban todo eso. Son cosas que pues veíamos que era necesario hacerlo. Claro. Desgraciadamente, todo eso se perdió. Sí. Todo eso se perdió. Ese es un tema. Pues prácticamente estamos cerrando en Sobremesa con Lulú Medina, pero antes de que nos vayamos, te quiero comentar algo. Me parece que yo creo que ese es el tema. Cuando hay cosas buenas, deberíamos de tener... México tiene un gran problema. México se reinventa cada 3 años, México se reinventa cada 6 años, México de pronto lo que fue bueno en una época es malo para la siguiente. O sea, queremos borrar los nombres. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es borrar los nombres si quieres, pero a las instituciones que hacen y que trabajan y que tienen oportunidades y que hay procesos que ya se trabajaron, no los quitemos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, siempre hay posibilidad de mejorar las cosas, pero no quites lo bueno. Todo es perfectible. Todo es perfectible. Pues muchísimas gracias, Beto. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Venimos a otro corte. Muchas gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Prácticamente hemos venido platicando con Beto. De verdad que es tan rica la plática contigo que pues lo mismo hablamos del sector empresarial, que de los consejos, que de la vida pública, de la vida política y demás. Pues muchísimas gracias, Beto. De verdad es que es un privilegio tenerte aquí. Y Beto, mi Beto tan querido, que además como que no me querías tanto antes. Ah, no, siempre. Cierto. Pero a ver, Beto, realmente, ¿quién es Beto? ¿Quién es Beto? ¿Quién es Beto? Ah, caray, ahora sí, Beto esa Cano. pregunta. Cuando te dicen a ti, dime 3 cosas buenas y 3 cosas malas, las 3 cosas malas las tomas rápido, pero las cosas buenas es muy difícil. Mira, Alberto Canul es una persona que trata de ayudar, de veras. Siempre ha sido mi convicción. Desde que estaba yo desde joven traté de ayudar en muchas cosas. Andábamos en los Boy Scouts, andábamos en ¿También un fuiste montón scout? Después, yo fui, sí, claro, ya decía de qué se trata, Beto. Bueno, después de eso, recién casado ya, nos metimos con mi esposa y yo a tratar de ayudar en la cuestión de iglesia católica.
en un movimiento que se llama Onda Juvenil Católica, se llamaba cristiana y después pasó a católica con el padre que en paz descanse, Toño Zamora. Eso eran jornadas que se hacían fin de semana, en donde se encerraba uno con 50 o 60 muchachos, adolescentes de 15 a 18 años, unos pingos tremendos, hombres, y luego otros de mujeres. Hicimos alrededor de unas, ¿qué te diría mi esposa y yo? Como unas 30 ondas hicimos fines de semana. Las ondas eran para los chiquitos y las jornadas eran para los No. grandes. Las pandillas eran de niños. Pandillas. Las pandillas eran de niños de 8 a 12 años. Y luego de 13 a 18 años eran las ondas Ahí juveniles. Sí, yo no te seguí, ¿eh? Mi hermana sí, ella es mochila, yo no. Bueno, mira, pero ella te es digo, de las rodillas sangrantes. eso no era tanto de mochila, Ya como sé, tú dices. pero ella sí Sí, pertenece. porque te digo, era más bien no evangelización, sino más bien ubicar al joven Claro. en el mundo en el que vivía. Y así estuvimos como unos 10 años trabajando en eso, para ayudar al joven, porque realmente es la adolescencia, es tú lo sabes perfectamente bien, es la época más difícil del joven, ¿no? Del joven. Y fue ya después cuando entramos en la cuestión de los empresariados, que ya mencionamos anteriormente, pues tratando de ayudar a los empresarios, todo ello. Después vino lo del gobierno y posteriormente, pues ahora con lo del Banco de Pero Alimentos, esa que es ya la llevo parte 8 años. laboral, pero ¿quién es Beto? O sea, ¿qué es la esencia de ese ser humano tan Ese ser humano es maravilloso? tratar de ayudar a la gente, tratar de ayudar a tu semejante. Tienes la gran fortuna de tener hijos. Yo tengo la fortuna de conocer una de tus hijas. Tengo 6 hijos, 14 nietos, 7 hombres, 7 mujeres. O sea, tú sí haces equidad. Ahí sí hay equidad de género. Se acaba de casar la mayor, apenas, una chica muy trabajadora, muy emprendedora, y los demás, pues ya casi la mayoría, tengo de ella que tiene 28 años, hasta el más chico que tiene 9 años, el más chico de mis nietos. Son los 6 casados, felizmente, casados perfectamente bien, ninguno hasta ahorita, toco madera, de que se hayan divorciado, nada, todos viven bien, felices, todos. 5 de ellos viven aquí en Toluca, una vive en Veracruz, precisamente de la nieta que se casó, y nos reunimos todos los domingos a comer en familia. A veces algunos no pueden, pero casi siempre vamos en forma itinerante, comiendo en cada una de las casas de mis hijos, y pues ese es Alberto Cano. Fíjate, Beto, que yo sí creo que, y hace ratito que hablabas acerca de hacer labor con el tema de onda y demás, que así se llamaba, ¿no? Onda Juvenil Católica. Onda Juvenil Católica. Yo me acuerdo que de ahí salieron mucha gente, muchos líderes de nuestro estado, muchos líderes de nuestro municipio. Definitivamente. ¿No? Te digo, he tenido presidente municipal, presidente nacional, presidentes municipales, funcionarios de gobierno, médicos famosos, abogados también famosos. Te digo, fueron alrededor de unas 10, 12, multiplícalo por 100. Gobernadores también has tenido. Gobernadores también he tenido. Bueno, gobernador, por lo menos uno lo tengo identificado. Tienes una religiosa que es madre superiora. Sí. Que no te digo quién, pero yo la quiero mucho. Hemos tenido de todo también, sí. Sí, porque ella estuvo y su hermano fue gobernador. Sí. Y ella, bueno, yo digo que ella aunque a la persona que tú te mencionas, trabajamos mucho porque él era presidente de jornadas. Él no hizo onda con nosotros, pero en los movimientos estos, cuando hacíamos las reuniones, nos proporcionaban un joven ya de jornadas para que diera testimonio de cómo había vivido su adolescencia. Y ese personaje que tú mencionas, él nos proporcionaba a los jóvenes para que fueran a los retiros. Ya, qué efectivamente. Padre. ¿Sí? Es una familia de líderes, ¿eh? O sea, cuando tú conoces a la familia de cerca y conoces, bueno, yo quiero mucho, o sea, para mí en especial
Berenice tiene un lugar muy particular para mí. Exactamente. Bueno, Berenice, ella se hizo onda con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, ella y su hermana, no recuerdo cómo se Judith. llama. Judith, las dos hicieron. Judith es la chica. Pero el hermano, Bueno, él no, él es mayor, y entonces él estaba en jornadas. Fíjate, qué interesante. Pues la verdad es que cómo trabajar, y además nuestra sociedad es una sociedad sumamente chiquita, todos nos conocemos, todos sabemos dónde estamos parados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Qué es lo que me ha qué? Marcado. Marcado. Híjole, pues no. ¿Nada? Nada, sí. Has pasado por la vida de manera light. Algo así. No, pues a ti no pero te han dado desapes, a mí sí, por ¿Sí? supuesto, sí, claro. No. A mí sí me han dado así barazo tras barazo, pero bueno, ¿no? Pues no, digo, realmente, ¿No? fíjate que no, pese a que la época tan fuerte que tuvimos, porque de veras era una situación difícil esa que yo te mencionaba anteriormente, ¿no? Nunca tuve problemas así, gordos así, no, definitivamente algo que me amenazaran o que tuviera yo, algo que pasara, no. Gracias a Dios no ha habido nada de ello, definitivamente. Qué bueno. Pues qué bueno, Beto. Pues la verdad es que durante todo este tiempo ha sido un privilegio tener la oportunidad de platicar contigo y de verdad que yo espero, para nosotros Sobremesa con Lulú Medina cuando inicia, lo desarrollamos precisamente por una razón. Nosotros creemos que la audiencia debe de darse cuenta, que el auditorio debe de darse cuenta, que la ciudadanía debe también tener esa sensibilidad de entender y de saber y de conocer a los hombres y mujeres que formamos parte de esta sociedad y que de verdad quisiéramos transmitir que es gente que a pesar del éxito que has tenido, de la vida que has tenido, de las bendiciones que te han dado, que tienes, pues son bendiciones, pero que se ha trabajado, pero que sobre todo es alguien que en sí mismo tiene que ser inspirador, o sea, hace que los demás. Entonces, pues verdad que yo sí quiero reconocer el trabajo que has venido haciendo a través del tiempo. Yo he sido muy afortunada para estar cerca de ti, ver cómo has ido trascendiendo el valor que le das al consejo, el valor que le das al banco de alimentos y sobre todo porque cuando tuvimos la oportunidad de estar en el banco de alimentos, yo vi cómo pues le das oportunidad de trabajo a gente con ciertas capacidades diferentes, o que ahora se dice discapacidades, ya ves que un mes es discapacidades diferentes y otro mes son va cambiando la discapacidades, entonces pues depende del mes que toque, ¿no? Pero el ver eso, yo te quiero decir es, pocas veces pido y pocas veces felicito, más bien nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hago en el programa y yo sí te quiero felicitar. Y te quiero felicitar porque has sido generoso y gentil y porque el poner pan en la mesa de muchas familias y hacer que la vida les cambie, por lo menos por un ratito, me parece que es muy loable. Por ello te felicito, te lo agradezco, porque yo amo a mi país, amo a mi estado y creo que es un reconocimiento a ese ser humano generoso que está haciendo posible que estas cosas sucedan. Y de verdad, gracias Beto por darles pan, porque eso es lo que va a hacer la gran diferencia entre nuestro México, construir un México y pensar que tenemos derecho a otro tipo de México. Gracias por ayudarnos. No, gracias a ti, Lulú, y además, mira, no es Alberto Canul. Nosotros no somos más que un puente entre las personas generosas, entre las personas altruistas y las personas que lo necesitan. No somos más que un puente. Pues qué bueno que seas un puente de roble y que nunca te quiebres y que hagas que las cosas suceden. De verdad, gracias, Beto. Gracias y gracias a todos aquellos que a través tuyo hacen que las cosas sucedan. Pues estamos concluyendo con Sobremesa con Lulú Medina. La verdad ha sido una delicia tenerte, te he disfrutado. Gracias. Espero que tú lo hayas disfrutado. No, muy bien, muchas gracias. ¿No? Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad de poder expresarnos lo que realmente debemos tener todos los seres humanos,
generosidad que tú mencionas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Beto. Pues nos vemos en Sobremesa con Lulú Medina. No deje de vernos. La verdad es que somos muy afortunados en Sobremesa con Lulú Medina. No nos deje de ver. Tenemos a Beto Canul, que es nuestro director general de Banco de Alimentos del Estado de México.